A ver, lo que pasó en el último ciclo mundialista para la Vinotinto no fue solo una derrota más, fue algo más profundo, una fractura. El final de una era para una generación de futbolistas y a la vez el inicio de un nuevo sueño, lleno de incertidumbre. Así que vamos a meternos de lleno a desgranar qué salió tan mal y a ver si esta vez hay motivos reales para la esperanza. Para que nos hagamos una idea de la magnitud del golpe, solo hay que escuchar a Josep Martínez. Ojo, que está comparando esta eliminación con la lesión que casi lo retira del fútbol. O sea, esto no es un simple mal resultado. Esto es una cicatriz que va mucho más allá del campo de juego. Bueno, ¿y cómo vamos a analizar todo esto? Pues este es el plan. Primero, el coste personal de ese sueño roto. Luego, vamos a diseccionar las claves del fracaso. Daremos paso a la esperanza con el nuevo seleccionador y su método para acabar con la pregunta del millón. ¿Qué futuro le espera de verdad a la Vinotinto? Empezamos por aquí, porque antes de meternos con los números, la táctica y las pizarras, hay que hablar del factor humano, de lo que se siente cuando el sueño de toda una carrera se te escapa de las manos. Es que las palabras del capitán de Salomón Rondón son demoledoras. Hay que entender que para muchos jugadores veteranos esta no era una eliminatoria más. Era, con toda probabilidad, la última bala, el sueño de toda una vida que se esfuma y que, como él mismo dice, te deja una marca para siempre. Vale, el dolor y la decepción son enormes, pero no lo explican todo. Si de verdad se quiere construir un futuro, es obligatorio entender el pasado, y eso significa desmontar la narrativa oficial, el relato que nos contó el que era el entrenador, Fernando Batista. Esta fue una de las frases estrella de Batista en las entrevistas después del fracaso. Y a ver, sobre el papel, es un dato que suena espectacular, ¿verdad? El mejor registro en casa de la historia. Pero, ¿es esa toda la verdad? Pues va a ser que no. La realidad es que esa supuesta mejor localidad de la historia se vio totalmente eclipsada por una de las peores campañas como visitante que se recuerdan. Y claro, el fútbol tiene dos caras, la de casa y la de fuera. Si solo te funciona una, las cuentas simplemente no salen. Aquí va otro de sus argumentos. Batista vino a decir que llegar a las últimas jornadas con opciones de clasificarse fue un logro casi sin precedentes, una señal de que el equipo había progresado. Pero una vez más, si echamos un vistazo a la historia, la cosa cambia. El punto clave es que esto ya había pasado antes. Para los mundiales de 2006, 2010 y 2014, Venezuela también llegó con opciones matemáticas a la penúltima jornada, así que de logro histórico nada de nada. Más bien era repetir el patrón de siempre, volver a quedarse a las puertas. Y llegamos a esta afirmación, que es quizás la más complicada de todas. La autocrítica es algo muy personal, claro, pero lo que sí podemos hacer es analizar sus palabras y sus actos en público. Y al revisar sus ruedas de prensa, se ve un patrón muy claro, porque la autocrítica de verdad no es decir un genérico «asumo la responsabilidad y ya está». Es admitir «me equivoqué con este cambio» o «planteé mal este partido». Esa concreción, ese reconocer un error táctico, pues simplemente nunca apareció. Pero si las palabras no son suficientes, los hechos son contundentes. Desde una mala preparación para jugar en la altitud de Bolivia, hasta cambios inexplicables que costaron puntos. Pero para mí, el dato que lo resume todo es este: un equipo que promedia menos de 250 pases por partido. En el fútbol moderno, eso no es una estrategia, es, directamente, renunciar a jugar. Y frente a esa renuncia, se necesita una propuesta. Así que pasemos página del pasado y miremos al presente. Porque en medio de toda la decepción, emerge una figura bastante inesperada: el nuevo seleccionador interino, Osvaldo Vizcarrondo. Su carrera como entrenador ha sido, sencillamente, meteórica. Primero, salva del descenso al Nantes femenino. Luego pasa a ser asistente en el equipo masculino de la primera división francesa y de ahí el gran golpe. Coge a la selección sub-17 y la clasifica para un mundial, algo histórico para el país. Su currículum habla de preparación, de trabajo y, sobre todo, de resultados. Pero más allá de los logros, ¿qué propone Vizcarrondo? ¿Cuál es su filosofía para un equipo que, francamente, parecía haber perdido el norte? Pues él mismo pone el dedo en la llaga. Su diagnóstico es cristalino. A Venezuela le falta identidad, no sabe a qué juega. Por lo tanto, su misión va más allá de ganar partidos. Se trata de construir un estilo, una manera de jugar, casi desde cero. Y su plan parece dibujarse sobre un 4-4-2, un sistema clásico pero con ideas muy actuales. La base es el orden, un equipo sólido, bien estructurado atrás. La clave, ser muy agresivos para recuperar la pelota rápido. Y el arma, una vez con el balón, ataques verticales, directos y letales. Menos adornos y más efectividad. Un equipo que por fin sepa a lo que juega. Con todo esto sobre la mesa, llegamos al punto crucial, a las grandes preguntas que están en el aire y que van a definir la próxima era de la Vinotinto. La primera es la más evidente.
¿Puede un entrenador que ha triunfado en categorías inferiores y en el fútbol femenino replicar ese éxito al máximo nivel? Porque la selección absoluta es otra historia. La presión, la calidad de los rivales, es un salto de gigante. Y esto nos lleva a un dilema importante. Imaginemos que en los próximos amistosos el equipo da buenas sensaciones y saca buenos resultados. ¿Qué se hace? ¿Se le da el puesto de forma permanente? ¿O se considera que su poca experiencia en la élite es un riesgo demasiado grande, por muy bien que pinte su proyecto? Y con esto llegamos a la pregunta fundamental. Porque más allá de Vizcarrondo o de un sistema de juego, la cuestión de fondo es otra. ¿Cómo se consigue implantar una mentalidad ganadora en el ADN de un país que lleva toda su historia soñando con ir a un mundial? Quizás, y solo quizás, por primera vez en mucho tiempo, la respuesta ha empezado a escribirse en el campo, y no en las excusas.